Y hoy les quiero compartir un mensaje titulado Aún no es el fin. Y quiero comenzar haciendo un pequeño recordatorio de los acontecimientos que hemos estado estudiando, las cosas que han venido pasando para llegar al punto del mensaje de hoy. De manera que recordamos la maldición de aquella higuera a la cual llegó Jesús, llena de hojas, sin frutos, y que después de esa maldición se secó hasta la raíz. Y fue un acto simbólico del juicio que vendría sobre la casa de Israel, del pueblo de Israel. También el Señor ha echado fuera del templo a los mercaderes, ha echado fuera del templo los cambistas, por haber convertido su casa en una cueva de ladrones. El Señor quiso purificar aquella casa y los echó fuera. También estuvimos estudiando el intento que tuvieron aquellos líderes religiosos de hacer caer a Jesús con muchas preguntas que socavaban su autoridad, que socavaban quién era Él, el Hijo de Dios. También compartimos aquella parábola de la viña, no sé si la recuerdan, en la cual la conclusión fue: le va a ser la viña quitada y será entregada a otras personas. O sea que Israel, el Israel del Antiguo Testamento, estaba dejando de ser el pueblo de Dios para ahora, mediante aquellos que creyeran en Cristo, judíos e iglesia que creyeran en Cristo, formaran el nuevo Israel. Y por último, la semana anterior estuvimos hablando de cuán corrompida estaba la religión, al punto de que los pastores espirituales se habían convertido en lobos que estaban explotando a los que tenían devoción sincera. Y ahí vimos los ayes de Jesús sobre los escribas, sobre los fariseos. Y pongo todas estas cosas sobre la mesa antes de introducir lo que resta de este capítulo 21 de Lucas, que hoy vamos a estudiar, porque entrando a este capítulo Jesús da algunas pistas de lo que hará el dueño de la viña con aquellos que han querido ser sus enemigos. ¿Se acuerdan de aquella pregunta? ¿Qué hará el dueño de la viña que han matado a su hijo, que han querido quedarse con ella? Y aquí nos encontramos, lo leeremos en unos minutos, con el discurso llamado el Monte de los Olivos, lleno de profecías que tienen que ver con diferentes momentos de la historia de la redención. Tengo que señalar, tengo que decirles que no todos van a estar de acuerdo con el espacio de tiempo en los cuales quizás colocaré cada parte de las cosas que vamos a compartir hoy. Y no hay problema con eso, porque no hay ninguna doctrina fundamental en juego. Y si bien estos temas escatológicos, estos eventos futuros que comenzaron a pasar una vez que Jesús se fue, estos días finales que comenzaron a pasar una vez que Jesús se fue, suelen despertar cierto interés, cierta curiosidad en las personas. El discurso que hoy vamos a leer no tenía la intención de satisfacer curiosidades de los discípulos. No tenía la intención de que los discípulos apuntaran fechas y cosas de cuándo iba a pasar esto o cuándo iba a pasar aquello. La intención era prepararles para que ellos fueran fieles en esos días. Y en todos estos versos que restan del capítulo 21, el Señor está hablando con un corazón muy pastoral, alertando a sus seguidores, alertando a sus discípulos. Y como esta porción de todo el capítulo 21 es tan extensa, yo la he dividido en 3 mensajes que estaremos hablando acerca de estos eventos futuros que se comparten aquí en este capítulo 21 de Lucas y también en los pasajes paralelos. Así es que vamos a leer Lucas 21,
Hoy solo vamos a leer los versos del 5 al 19. Estará saliendo en la Nueva Biblia de las Américas y dice de esta manera. Lucas 21, 5 al 19. Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a esas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos le preguntaron: maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Jesús respondió: cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigan. Y cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas, a las cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Y mi invitación es esta, mis amados hermanos: estemos preparados para ser fieles al Señor al enfrentar cada evento hasta el día de su venida. Esta era la intención que Jesús tenía cuando le decía a sus discípulos. Esta era la intención que Lucas tenía cuando le escribía a Teófilo. Y esta es la intención que quiere dejar para nosotros. Preparados para en fidelidad enfrentar cada evento hasta su venida. Ahora, ¿cómo Jesús dice que esto va a pasar? Y hoy solo tengo 2 puntos. El primero: esto va a pasar no dejándonos engañar ni aterrorizándonos ante las señales que apuntan al fin. Y si usted mira desde el verso 5, y quiero que usted tome su Biblia, usted verá que algunos están hablando aquí del templo. Específicamente acerca de qué. ¿Qué están diciendo acerca del templo? ¿Cómo está adornado? ¿Qué más están diciendo? ¿Cuántas piedras preciosas? ¿Cuántas ofrendas votivas? ¿Cuánta majestuosidad? Estas ofrendas votivas de las que habla la Biblia eran especies de esculturas, especies de tesoros que eran donados y se ponían ahí en el templo. Se cuenta que había un olivo que era de oro, un racimo precioso. Habían otras muchas esculturas allí que eran estas ofrendas votivas que daban las personas, placas con nombres de las personas, muchas cosas que la hacían más majestuoso aún. Pero en medio de todo eso, verso 6, Jesús, ¿qué les dice? En cuanto a todo esto que ustedes están mirando majestuoso, ¿qué dice? Vienen días en el futuro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto será derribado hasta los cimientos. Y aquí necesitamos hacer un poco de historia, porque el templo era algo muy importante para los judíos. El templo original, ustedes conocen que fue construido por Salomón, el hijo de David, y alrededor del 587 a.C., por allá, invaden, aquel templo es destruido por los babilonios, después es reconstruido, y aproximadamente por el siglo XIX a.C., Herodes el Grande comienza a remodelarlo nuevamente. Y para esta fecha
se había remodelado aquel templo que se había construido y era tan grande, tan majestuoso, que se había convertido en uno de los edificios emblemas de aquella época. Es más, hay un historiador citado por muchos llamado Flavio Josefo que cuenta que aquel templo estaba hecho en mármol alrededor, un mármol blanquísimo, y también tenía láminas de oro por afuera, que cuando el sol le daba, aquello era esplendoroso, aquello era majestuoso. Era tan grande como que quizás en el espacio que abarcaba, quizás habían como 12 canchas de fútbol americano, alrededor de 35 acres. Las columnas que soportaban el pórtico eran tan anchas que dice que 3 hombres tocándose de las manos no podían abrazarlas. 3 hombres, imagínenselo, cuán anchas aquellas columnas. De manera que para los judíos era impensable que un recinto como este, un lugar como este, sobre todo en aquellos tiempos, que no habían tanques de guerra, que no habían bombas, pudiera ser destruido. A eso tenemos que sumarle lo que significaba el templo. Allí estaba la presencia de Dios y ellos siempre decían, aquí no pasará nada, Dios no va a permitir que esto ocurra. Pero lo que no sabían era que había llegado el clímax del rechazo de los judíos para con el maestro, y no solo el templo sería destruido, sino que también Jerusalén iba a ser destruida por haber desechado al Mesías. Entonces, en los versos del 20 al 24, que hoy no los leímos, usted va a encontrar lo que se le llama la abominación desoladora. Allí llegaremos la semana que viene. Y Jesús les dice, cuando ustedes vean que está Jerusalén rodeada de ejército, habrá llegado la destrucción para Jerusalén. Y aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Algo que ocurrió alrededor del año 70. Allí no quedó nada. Es más, hay un detalle muy interesante. En Mateo 24:3 se nos narra la historia paralela a esta, o sea, la misma historia, pero narrada desde otro, inspirado por Dios. Y aquella historia nos dice que cuando Jesús está compartiendo estas palabras, Jesús está sentado en el monte de los olivos. Mateo 24:3 dice que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Ahorita lo leeremos. Y los discípulos le hacen estas preguntas que hablamos. Pero es muy interesante que en el libro de Ezequiel, muchos años antes, el profeta ve una visión apocalíptica en la cual la gloria de Dios está abandonando el templo por causa de la idolatría que ellos tenían. Cosa que ocurrió verdaderamente alrededor del 587 a.C., cuando ellos fueron atacados y cuando fue el templo destruido en aquella época. Pero hay un detalle interesantísimo ahí en Ezequiel 11, verso 23. Lo voy a leer para ustedes. Dice que la gloria del Señor se le elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Yo tengo que traducir esto para usted, porque esto significa que el monte que estaba al oriente de la ciudad era el monte de los olivos. ¿De dónde yo saco esto? Zacarías lo confirma. Zacarías 14:4 dice: sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está enfrente a Jerusalén al oriente. ¿A dónde voy con todo esto? En aquellos tiempos de los babilonios, la gloria de Dios abandonó el templo, pero en estos tiempos, específicamente los tiempos que estaba viviendo Jesús, ¿quién estaba haciendo la manifestación final y definitiva de la gloria de Dios? El mismo Cristo.
Lo dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que Jesús es la encarnación de la gloria de Dios. Y el día que Jesús estaba en la semana de la pasión, que es la que se dan estos acontecimientos, saliendo del templo, abandonando el templo, para ir y sentarse en el monte de los olivos a dar este discurso, estaba pasando lo mismo que Ezequiel había profetizado desde allá. La máxima expresión de la gloria de Dios ha salido de la ciudad y se ha sentado en el monte de los olivos. De manera que la destrucción física del templo no era más que la manifestación externa del repudio espiritual de parte de Dios para con el pueblo de Israel por haber rechazado a su Mesías. La gloria de Dios estaba abandonando el templo, Dios estaba repudiando a Israel, y aquella ciudad santa nunca más iba a ser su casa. Es más, Jesús dijo con estas palabras: esta casa quedará desolada, esta casa quedará desierta. Y muy cierto es el dicho que habla de que las apariencias engañan, ya sea para bien o para mal. Pero hay cosas que se ven muy bien, hay cosas que se ven majestuosas, hay cosas que se ven impresionantes, pero su fin es la destrucción. Como estaba pasando con el templo, como estaba pasando con lo que simbolizaba aquel templo, aquella religión, la gloria de Dios abandonándoles, yéndose. No nos dejemos engañar. Jesús había venido y había mostrado su luz a aquella generación, pero le rechazaron. ¿Y el fin cuál fue de ellos? Destrucción, abandono. Y Jesús quería alertar a sus discípulos. Y Jesús aún hoy quiere alertarnos a nosotros. ¿Cómo responderás ante la obra de Cristo? ¿Cómo responderemos ante tanta luz? Ante la obra que Él hizo al acercarse a nosotros. Aquellos le negaron. ¿Qué haremos nosotros? Aquellos le rechazaron. ¿Qué haremos nosotros? Demos un paso más. Verso 7. Los discípulos quedan en shock y le preguntan: Maestro, ¿qué le dicen? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué más? ¿Y qué señal habrá de estas cosas que han de suceder? La pregunta completa la tenemos en Mateo 24:3. Yo lo voy a leer para usted, pero usted también en casa puede buscar, leerlo con calma, o incluso leerlo ahora. Pero Mateo 24:3 nos dice que estando Jesús en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Primera pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? Segunda. Y de la consumación del siglo. Y en la mente de los discípulos, estas tres cosas iban a suceder en el mismo tiempo: la destrucción del templo, la venida del Señor y la consumación del siglo. Y es algo que Jesús corrige para ellos con las palabras que a continuación les da. Y estas preguntas son lógicas para los discípulos si miramos que en Mateo 23, y lo voy a buscar, Mateo 23, del 34 al 36, que está muy cerca del pasaje que es paralelo a este, que está relatando esa misma historia. Jesús dice: por tanto, miren, yo les envío profetas sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán
y crucificarán, a otros los azotarán en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Dice 36. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús les había alertado. Jesús les estaba diciendo a los religiosos y a los maestros de aquella época: sobre esta generación, muchos de ustedes que están vivos lo van a ver, van a venir estas cosas. Entonces, ahí mismo en Mateo, usted lee todo el capítulo 24, que es el paralelo de este que estamos leyendo hoy, y se va a encontrar al final, en el verso 34, las mismas palabras. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Ellos han preguntado: ¿cuáles serán las señales? Jesús les ha dicho las cosas que leímos aquí, pero tenían ellos en mente: esto pasará en esta generación. Algunas de ellas pasaron en medio de esa generación. Otras aún siguen pasando. Y si a eso le sumamos que una generación de las descritas en la Biblia dura alrededor de 40 años, y estas palabras estaban siendo pronunciadas por allá por el año 30, por el año 33, Jesús no se equivocó cuando por el año 70 ocurrió lo que aquí está descrito. No quedó piedra sobre piedra en aquel templo. Se desató una persecución sobre la iglesia. A ellos los estaban echando en las cárceles. Ellos estaban testificando por causa del nombre de Cristo. Por eso es que Jesús les dice, volviendo a nuestro texto en Lucas: no se dejen engañar, no se atemoricen, porque ni la segunda venida de Cristo ni el fin del mundo van a suceder inmediatamente. Si usted mira allí en Lucas, estas son las palabras que exactamente Jesús les dice. Van a estar sucediendo unas cosas primeras, verso 9, y el fin no sucederá inmediatamente. O sea, la segunda venida y la consumación del siglo. Ahora, Jesús les dice: tengan cuidado, no se dejen engañar por supuestas señales que ustedes vayan diciendo que ya ha llegado el fin. Y en el verso 8 le dice: van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Van a venir muchos en mi nombre diciendo el tiempo está cerca. Y Jesús les dice: no los sigan. En otros pasajes incluso les dice: ni los escuchen. No pierdan tiempo en eso. El que se levante diciendo soy el Cristo, el que se levante diciendo el fin es en esta fecha, ni le escuche. No pierda el tiempo. Incluso verso 9, Jesús le dice: y cuando oigan de guerras y disturbios, no se atemoricen tampoco. Estas cosas van a pasar. Esto tiene que suceder. Verso 9, pero el fin no será inmediatamente. O sea, que Jesús de una por todas descartó la idea que ellos tenían de que la destrucción de Jerusalén, de que esa tribulación que vivirían ellos en un tiempo, estaba conectada con la segunda venida y con los tiempos del fin. Él lo descartó, le dijo: van a pasar estas cosas, pero aún no será el fin. No vendrá inmediatamente. Y una vez más, al leer los versos del 20 al 24, lo que se le llama la abominación desoladora, no me quiero adelantar, porque lo leeremos la semana que viene. Fue algo que ocurrió en tiempos del ejército de Roma, el ejército de Vespasiano, su hijo Tito, sitió la ciudad y ahí no quedó piedra sobre piedra. Y esto era algo que sonaba muy alto en el oído de ellos, porque en aquellos días Roma estaba en paz.
por los días que Jesús estaba diciendo esas palabras. Pero luego del suicidio de Nerón, por allá por el año 68, vino un tiempo de tanta revuelta que en un año Roma tuvo 4 emperadores, cuentan los historiadores, en un año de tanta revuelta, por el año 69. Y un año después, en el año 70, ellos oyeron de estos rumores de guerra, de estas guerras, aunque Jesús les había dicho, no os alarméis, porque aún no es el fin. Más interesante aún es que los discípulos están preguntando, verso 6, o mejor dicho, verso 7, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá? Ellos están preguntando por una fecha, ellos están preguntando por qué señales pueden tener. Pero Jesús lo que les responde es, no se dejen engañar, no se atemoricen, no se vuelvan locos. Jesús no les dice, va a ser tal día. Porque Jesús no les quiere dejar un cronograma para que ellos estén siguiendo, para que ellos estén viviendo. Jesús no quiere que ellos estén cayéndole detrás a los eventos del fin. Jesús no quiere que ellos estén mirando hacia esos eventos. Jesús quiere que ellos sean fieles con lo que sea que les toque vivir. Y la enseñanza de Jesús es tan clara en este pasaje que no sé por qué hay algunos que se obstinan en querer estar marcando ciertos eventos constantemente como el fin del mundo. Y nosotros nos prestamos a escucharlo. Desde los primeros aquellos en Tesalónica que decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. El Señor viene mañana, habían puesto fecha, no vamos a trabajar más. Y hay que alertarle y decirle, mire, que no trabaje, que no coma. Por allá por la Segunda Guerra Mundial también, llegó el fin, sí, es esto. Un poquitico más cerca, en medio del COVID, sí, ahora sí es. Y nosotros cayendo atrás de esas cosas, perdiendo el tiempo, cuando Jesús nos mandó a esto. Ahora con Rusia y con Ucrania. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? A veces perdemos más tiempo en estas cosas y prestamos el oído a estas cosas que nos interesan, que el Señor no nos ha mandado, que el Señor no les ha mandado. Ellos le preguntaron, ¿cuándo? Y el Señor lo que les dijo fue, no se atemoricen, más bien sean fieles, estén alertas. Entonces, ellos están buscando un indicio. Y Jesús les está diciendo, esto es solo el comienzo de dolores, este es el comienzo del fin. Y como una mujer que comienza a tener los dolores de parto, que es una idea que se comparte en el texto paralelo a este, y se van intensificando hasta el momento que por fin da luz, así también ocurre. Los dolores van siendo más fuertes hasta que por fin llega el momento de su venida. Repito, estemos preparados para ser fiel al Señor al enfrentar cada evento hasta el día de su venida. No dejándonos engañar, no aterrorizándonos ante todas esas señales que tantos están dando, que tantos están diciendo, que tantos están hablando. Y que a veces lo que hacen es paralizarnos. A veces lo que hacen es entretenernos. A veces lo que hacen es que solo hablemos de eso. Número 2, ¿cómo vamos a estar preparados para ser fieles? Aprovechando cada dificultad como una oportunidad para testificar de Cristo. A esto sí nos mandó el Señor. Aprovechando cada oportunidad que vamos a vivir, que vivieron ya los primeros cristianos, que vivirán los últimos para testificar de su nombre. A esto sí nos mandó el Señor. Versos 10 y 11. Mírenlos allí.
¿Qué se está describiendo? ¿Qué dice Jesús que pasaría? Versos 10 y 11. Nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, plagas, hambre, señales en el cielo. Pero es algo muy interesante allí. Jesús dice, antes de que pasen estas cosas, ¿qué dice? A ustedes les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas, cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores. Van a sufrir persecución por causa de mi nombre. Y Jesús lo dice 2 veces. Van a ir allí por causa de mi nombre. Porque las persecuciones desde aquellos tiempos, en los tiempos que vivimos y en los tiempos que vendrán, van a servir para que llevemos el Evangelio a todas partes, para que sea purificada la iglesia, para saber quiénes son suyos y quiénes no. Y una vez más, nosotros no podemos leer este texto desligado de cuando fue dicho. Este texto estaba siendo dicho hace alrededor de 2000 años y estaba siendo dicho a unas personas que estas cosas las comenzaron a vivir en los siguientes años. O sea que esto no es algo futuro que va a pasar, esto es algo que pasó. Los sucesos descritos aquí. ¿A dónde serán llevados? Verso 12. ¿A dónde serán llevados por causa de su nombre? ¿A dónde? Ante reyes y gobernantes. Mateo 24:14 dice que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Porque no importa cuánta persecución haya, la iglesia va a durar hasta que el Señor vuelva. Y para nosotros no es una opción predicar el evangelio, es un mandato, es un llamado. Nosotros estamos aquí en este mundo para proclamar sus palabras, para hablar de Él. Ustedes recuerdan aquella promesa dada a Abraham: en ti serán benditas, en tu simiente, todas las naciones de la tierra. Bueno, Jesús es esa simiente en quien son benditas para salvación todas las familias de la tierra. Con la predicación del evangelio que se desató desde este grupo en el cual Él invirtió. Y quizás ante la preocupación que tenían los discípulos de cómo ellos harían aquello, ahora Jesús les dice, versos 14 y 15, miren, Jesús les dice, propónganse su corazón no preparar de antemano su defensa. ¿Qué dice? Porque yo les daré a ustedes las palabras. ¿Y qué? Que ninguno de sus adversarios podrá, ¿qué cosa? Resistir ni contradecir. No se preparen, yo les daré palabras de sabiduría. Esto le dijo Jesús a sus discípulos. ¿A qué les recuerda esto? El Espíritu Santo vino sobre los creyentes en el libro de los Hechos y esto era lo que ocurría. Comenzaron a perseguirlos, comenzaron a querer matarlos y el Espíritu Santo ponía palabras en sus bocas. Es más, cuando a ellos los están persiguiendo, su oración no es líbranos de esto, su oración es danos de nuevo para hablar tu palabra. Y esta promesa se cumple primariamente en los apóstoles, aquel primer grupo de cristianos, y secundariamente en todos nosotros. Porque después de Pentecostés el Espíritu Santo mora en todos aquellos que son verdaderos creyentes. Y las palabras que tenían aquellos para compartir son las mismas que tenemos nosotros. Llama mucho la atención que Jesús les dice: yo le daré sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Y yo no sé si usted se acuerda que hace unos domingos compartimos que a Jesús, que es la sabiduría encarnada, vienen y le hacen una y otra pregunta. Y Jesús todas las batea.
Jesús todas las responde. Y ahora Jesús le está diciendo a los discípulos, yo pondré un espíritu en ustedes que les permitirá al compartir, tener palabras que no van a poder contradecir. Les dice a ellos, para que en medio de la prueba hagan y vivan. Palabras que también quedaron para nosotros hoy, en este siglo. Amados, creamos al poder de Dios para salvar las vidas y proclamemos su evangelio a donde quiera que vayamos. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir con esta frase? Creamos al poder de Dios para salvar las vidas y proclamemos su evangelio donde quiera que vayamos. Lo que quiero decir con esto es que creas que si compartes el mensaje del evangelio, Dios puede trabajar en un corazón. No es tu habilidad, no son tus palabras. No es que hables más bonito o menos, no es que tengas más relaciones o menos. El poder está en el mensaje del evangelio. Dios es santo, el hombre es pecador. Él ha entregado a su Hijo Cristo, y si usted se arrepiente y cree verdaderamente en la obra que Él hizo para pagar sus pecados por gracia, por pura gracia, usted puede ser salvo. Anunciemos eso. Y dejemos a la persona con su lío con Dios. Invitémosle a la casa y volvamos a anunciar. Pero suele pasar que no creemos en el poder del evangelio. Y nos limitamos a hablar esa palabra. Y nos limitamos a compartir lo que les puede cambiar. Suele pasar que creemos, fíjense, muy escondido por ahí, por algún lugar, que Dios no puede salvar a determinada persona. Que Dios no puede obrar en determinado corazón. Y Jesús les está diciendo, ustedes van a llegar frente de reyes, de gobernantes, y ahí van a poder hablar. La pregunta es, mirando el texto, ¿cómo esto ocurrió también en el libro de los Hechos? ¿A dónde llegó Pablo? ¿A dónde estuvo Jesús? ¿A dónde estuvieron los discípulos? Los llevaban ante los concilios, los llevaban ante los reyes, los llevaban ante los gobernantes. ¿Y qué estaban haciendo allí? Ustedes recuerdan las palabras del libro de los Hechos. Cuando alguien le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué estaba haciendo Pablo allí? No olvidando lo que Jesús le había dicho. Tendrás persecución, tendrás lo que tengas, pero tienes una palabra que anunciar, tienes una palabra que proclamar. Unos detalles más, versos 16 y 17. ¿Por quién serán entregados y matados? ¿Por quién? Por sus propios hermanos, por sus propios parientes, por sus propios amigos. Esto no es algo que pasará, esto es algo que ya pasó, que está pasando. Se va a ir incrementando, pero es algo que comenzó a pasar. Vaya usted a los estados islámicos para que usted entienda cuando alguien dice yo quiero ser cristiano, como le cortan la cabeza ahí mismo. Vaya usted allá al pasado donde echaban los cristianos a los fosos y donde puede haber ocurrido que de su misma familia alguien les hubiera delatado. Y no es fácil experimentar persecución de parte del gobierno. No es fácil experimentar persecución de parte de cualquier otro agente externo. Es mucho más doloroso cuando esa persecución viene de la familia. Y aquí no estoy hablando de un pleito por la cola del baño. Aquí no estoy hablando de un pleito por una herencia familiar. Estoy hablando por causa de su nombre. Estoy hablando por defender la verdad de Cristo. Me llevan ante las autoridades. Llévate preso a este. Mátalo, hazle lo que tú quieras. De tu misma familia. Está diciendo Cristo. Aquellos discípulos en aquellos años, cosas que ellos vivirían. Cosas que muchos de ellos vivieron. Y cosas que muchos aún hoy siguen viviendo.
Y cada uno de estos sucesos que están aquí, que a veces lo miramos como algo muy lejano, es algo que a ellos les pasó, es algo que ha estado pasando y es algo que se incrementará hasta el día de su venida. Y Jesús quiere dejarles claro, esa gran tribulación, ese templo derribado, lo que ustedes van a vivir, pasará en esta generación. Y una vez más, cuando uno tiene todo el panorama, les es difícil querer pasarse o quedarse, pero la semana que viene vamos a hablar sobre la otra parte, la abominación desoladora. Pero Jesús les estaba diciendo, esto pasará dentro de unos años, ustedes lo van a vivir como generación, seguirá pasando hasta el día de mi venida, y unas cosas pasarán por este tiempo, que son estas que acaban de ser descritas, pero el día de mi venida, ese día sin nadie sabe la hora. Dice el texto, y la semana que viene lo compartiremos, y aún el Hijo. Amados hermanos, padezcamos gozosamente por causa de su nombre. Estámonos gozosos cuando nos toca padecer por causa de su nombre. Esa es toda la intención que tiene Jesús al hablarle sobre los eventos futuros, no más. Jesús no quería tesis sobre amilenialismo o premilenialismo o posmilenialismo. Jesús quería que fueran fieles, que estuvieran predicando el evangelio, que se prepararan para ese momento. Jesús no quería que estuvieran prendidos de la radio escuchando que este evento significaba esto, que aquel evento significaba lo otro. Jesús quería que fueran fieles, que predicaran el evangelio. That's it, nada más. Y termino, porque ya es hora, diciéndote que no se trata de adoptar una línea de pensamiento, no se trata de estar cazando señales con respecto al fin. Se trata de estar preparados para ser fieles al Señor al enfrentar cada evento que vivamos y que vengan por delante. Eso fue para ellos allá, con todo lo que vivieron. Sigue siendo para nosotros. La pregunta es, ¿de qué lado estarás tú ese día? Quien quiera que sea que estás aquí. Cada domingo hacemos esta pregunta. ¿Te has rendido a los pies de Cristo reconociendo tus pecados? ¿Creyendo en Él para salvación? ¿Te has rendido ante Él creyendo que tu salvación fue obrada por su justicia en la cruz y no por tu justicia y no por lo que tú puedas hacer? ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento, confiando en su obra de redención? Ese es su deseo. Esa es su invitación. Esa es nuestra intención como iglesia que ha sido dejada hasta el día que Jesús vuelva. Yo te invito a que depongas tu enemistad, tu orgullo, tu pugna con Dios y vengas a Él humillado, diciéndole, si no has sido salvado, sálvame. Todavía estás a tiempo de arreglar tus cuentas con Él, porque Él ha prometido no desechar al que con Él venga con un corazón contrito y humillado. Si tú no tienes la seguridad hoy, y una vez más, domingo tras domingo, lo digo, de que eres un cristiano, dile a Dios, sálvame. Dile a Dios, reconozco que tú eres tan santo y yo tan pecador. Reconozco que solo lo que pasó en la cruz puede salvarme. Me arrepiento. Creo que cuando tú vengas, yo seré de lo que tú llamas contigo.